Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo en el que vamos a tejer este lindo osito que ves aquí. Te lo muestro un poco mejor para que tengas una idea mucho más clara de lo que vamos a realizar. Así se ve por la parte de atrás, por abajo y por adelante es este tierno osito. Como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Referente a los materiales, yo voy a utilizar este hilo de color naranja que ves aquí, que es hilo de algodón. Voy a necesitar también un poco de hilo de color blanco y voy a tejer este proyecto con una aguja de crochet de 2.5 milímetros. El muñequito lo vamos a rellenar con este algodón sintético y necesitamos también un poco de hilo de bordar de color negro para hacer estos detalles de la carita que ves aquí. Y si deseas un poquito de maquillaje, que pueden ser sombras o pinturas pastel para ponerle color en sus mejillas. Asimismo necesitamos nuestras tijeritas, marcadores de vueltas y aguja para coser lana. Y ahora con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Por lo tanto, la vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y a continuación tejemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces en total. Y la vuelta número 3 va a tener 18 puntos bajos. A continuación nos corresponde tejer la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos que, como puedes ver, yo ya los tengo listos. Y a continuación vamos a tejer un aumento. Esta misma secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces. Y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces. Y la vuelta número 5 va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 6. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces. Y la vuelta número 6 va a tener en total 36 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así, de esta forma. Y ahora vamos por la vuelta número 8. En esta vuelta tejemos 2, 4, 6 puntos bajos. Después tejemos un aumento. La misma secuencia la repetimos en total 6 veces y esta vuelta va a tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 7 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 54 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así. Y lo que vamos a hacer ahora es repetir 54 puntos bajos desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 16. Todas estas vueltas llevan la misma cantidad de puntos. Son repetitivas. Por lo tanto, son muy fáciles de realizar. Yo te dejo tejiéndolas y te muestro cuando yo haya acabado de tejerlas. Terminadas de tejer estas vueltas, el tejido nos va quedando así, de esta forma. Y ahora vamos por la siguiente, que es la vuelta número 17. Esta vuelta es muy especial. Vamos a comenzar tejiendo 3 aumentos. Te recomiendo siempre colocar tu marcador de vueltas para que no haya ningún tipo de equivocación. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una secuencia. Esta secuencia es de 3 puntos bajos. A continuación hacemos una disminución. Esta secuencia la repetimos 3 veces. Terminé de tejer las 3 secuencias y ahora vamos a realizar
esta otra secuencia. Comenzamos tejiendo una disminución. A continuación tejemos 3 puntos bajos. Esta misma secuencia la voy a repetir en total 3 veces. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Y para terminar tejemos 3 aumentos. Esta vuelta tiene en total 54 puntos bajos. Ahora vamos por la siguiente vuelta. Por la vuelta número 18. En esta vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Después tejemos 2 puntos bajos y una disminución y repetimos esta secuencia 3 veces. Y ahora tejemos una disminución y 2 puntos bajos y esta secuencia la repetimos 3 veces. Y para terminar tejemos 15 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 48 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 19. En esta vuelta comenzamos tejiendo 15 puntos bajos. Después vamos a tejer un punto bajo y a continuación una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 3 veces. Ahora tejemos una disminución y a continuación un punto bajo. Y esta secuencia la repetimos 3 veces. Y para terminar tejemos 15 puntos bajos. Esta vuelta, la vuelta número 19, va a tener en total 42 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación tejemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así, de esta forma. Mira, así es como te tiene que ir quedando. No te preocupes por la forma, que pienses que está un poco rara, después se va a acomodar con el relleno. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir 36 puntos bajos desde la vuelta número 21 hasta la vuelta número 29. Te dejo tejiendo estas vueltas que son repetitivas. He terminado de tejer hasta la vuelta número 29 y la pieza me va quedando así, de esta forma. Ahora le vamos a colocar el relleno, este algodón sintético, para que ya tome la forma. Porque en las siguientes vueltas ya vamos a comenzar a hacer disminuciones. Te recomiendo colocar una buena cantidad de relleno para que esta pieza tome la forma que queremos. Listo, mira, así es como está quedando. Y ahora vamos a continuar tejiendo las siguientes vueltas. Vamos por la vuelta número 30. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 31. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos, después hacemos una disminución y repetimos esta misma secuencia 6 veces. La vuelta número 31 va a tener en total 24 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos por la vuelta número 32. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, después tejemos una disminución y esta misma secuencia la repetimos 6 veces. Y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, mira, como puedes ver, se va cerrando el tejido y lo que vamos a hacer es colocar el relleno. Tomamos el algodón sintético y vamos a ir colocando poco a poco, terminando de colocar en la cabeza y ya colocando en el cuerpito. Terminado de colocar el relleno, quiero que veas la forma que va adoptando la pieza que hemos tejido. ¿Ves? Por aquí es la parte de la cabecita o de la carita del osito. Y esta parte de atrás es la espalda. Muy bien, ahora continuamos tejiendo las siguientes vueltas. En la vuelta número 33 vamos a tejer un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Como puedes ver, el agujero se va achicando y lo que vamos a hacer ahora es colocar un poco más de relleno.
Tomamos el algodón sintético y yo voy a comenzar a rellenar estas partes de la base con ayuda del crochet. De esta forma nuestro osito va a tener un bonito acabado. Muy bien, y ahora sí, ya para terminar voy a tejer la siguiente vuelta, que es la número 34, y aquí vamos a tejer 6 disminuciones. Muy bien, ahora jalamos el hilo dejando la hebra un poquito larga para hacer el cierre y ensartamos este hilo a una aguja lanera, y con ayuda de esta aguja vamos a cerrar esta pieza. Entonces hemos terminado con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a coger uno por uno de los puntos y después voy a jalar. Muy bien, ya tengo todos los puntos pasados por la aguja y cierro. Y ahora introduzco esta aguja y llevo para adentro este hilo. ¿Ves? Y así es como ha quedado esta primera pieza. Te la muestro un poco mejor. Mira, así se ve por delante. De perfil, aquí va a ir la carita de nuestro osito y esta es la espalda. Como puedes ver, planita, y de acá tiene un poco salido, ¿no? Quiero que la veas bien para que no quede ninguna duda. Y ahora vamos a continuar tejiendo las siguientes piezas. Continuando, ahora nos corresponde tejer el hociquito. Para esto tomamos el hilo de color blanco y vamos a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Una vez que ya lo tenemos listo, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Listo, ahora que hemos terminado, vamos a jalar el hilo dejando la hebra un poco larga para coser esta pieza en la carita de nuestro osito. Antes de coser, lo primero que voy a realizar es cerrar esta pieza con un falso punto bajo. ¿Qué es lo que hago? Introduzco el hilo en la aguja, dejo un espacio vacío, voy al siguiente, introduzco la aguja, así de esta forma, regreso al espacio de donde ha salido el hilo, que es aquí, mira, regreso, jalo y ahí tenemos hecho el falso punto. De esta manera cerramos esta pieza y ahora la vamos a coser en la carita del osito. Antes de coser tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a utilizar unos alfileres y vamos a buscar el medio de esta pieza que hemos tejido. Mira, como tenemos una parte que es más salida, yo voy a buscar cuál sería la parte central en referencia también aquí a este punto. En base a este punto que ves, hago como una línea falsa, ¿no? O una línea hecha con los alfileres y la llevo hasta adelante. Asimismo voy a marcar una línea horizontal aquí en la cabeza, como puedes ver. Ahora voy a ver si la misma cantidad de aquí, mira, es la misma cantidad que va, digamos, derecha e izquierda. A ver, vamos a ver desde aquí, listo, hasta acá, de aquí, ya, está relativamente similar, tal vez un poquito más adelante, y listo. Ahora, tenemos la pieza blanca. La pieza blanca va aquí, en la parte de adelante. Voy a llevar mi alfiler para acá abajo y voy a coser esto aquí, así. Si deseas uno de los alfileres lo puedes colocar aquí. Listo, y ahora sí, te cercioras que esté bien y ahora comenzamos con la costura. Hago una puntadita en el cuerpito o en la carita y otra puntadita aquí en el hociquito. Y así continuamos con la costura. Puntada en la carita, puntada en el hociquito, puntada en la carita, puntada en el hociquito. ¿Ves? Y así de esta forma tenemos que coser esta pieza.
Muy bien, una vez que ya lo hemos cosido, nos queda así de esta forma. Y ahora escondemos este hilo dentro. Muy bien, no voy a quitar los alfileres, los voy a mantener por el momento ahí en su lugar. Y ahora vamos a continuar tejiendo las orejitas. Para comenzar a tejer las orejitas, vamos a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico colocamos 6 puntos bajos. Una vez que ya están listos, cerramos este anillo mágico. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Pero aquí hay algo muy importante y quiero que lo veas muy bien. Voy a levantar una cadeneta, ya que los puntos que vienen de la siguiente vuelta los voy a tejer así, digamos sobre estos que ya están tejidos. No de la forma tradicional, sino, mira, giro el tejido y ahora voy a comenzar a tejer. Entonces tengo que tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. En total tengo que tener 12 puntos bajos. Pero si te das cuenta, estoy tejiendo sobre los otros puntos de la forma no tradicional. En total, como puedes ver, hemos tejido 6 aumentos. La segunda vuelta tiene 12 puntos bajos. Y así es como me queda esta primera parte de la orejita. Ahora voy a cortar el hilo y te muestro la pieza como queda. Cortado el hilo, así es como me queda esta pieza. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a tejer una pieza completamente similar. Aquí ya tengo la pieza tejida y es completamente similar a esta. Pero en este caso todavía no he cortado el hilo. Lo que voy a hacer es unir la primera pieza tejida con esta. Así, de esta forma. Y como puedes ver, aquí hay muchas hebras. Las voy a acomodar para que no causen ningún tipo de confusión y veas cómo las voy a unir. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a girar así un poco el tejido y voy a comenzar a tejer puntos bajos. Entonces he introducido por ahí la aguja y hago mi primer punto bajo, uniendo, mira, las dos piezas. Segundo punto bajo, en total tengo que tener 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya vamos por el último, 12. Y así es como me queda la orejita. Jalo el hilo, voy a cortar. Estos hilos posteriormente me van a servir para coser esta pieza en la cabecita de nuestro osito. Quiero que veas cómo queda la orejita. Así es como queda. Mira, ahí se puede notar bien cómo ha quedado. Y esta orejita posteriormente la vamos a coser aquí. Pero ojo que tenemos que tejer dos piezas completamente similares. Aquí yo la voy a acomodar, mira, para que se haga así como un poco bolita, redondita, ¿no? Un poco que se arquee por aquí, para la parte de atrás se vaya un poco para atrás y quede como un arquito, mira. Y voy a tejer una pieza completamente similar. Te muestro cuando ya tenga las dos piezas listas y te enseño cómo la vamos a coser en la cabecita de nuestro osito. He cosido la primera orejita y quiero que veas cómo ha quedado. Mira, ahí está la orejita cosida y quiero mostrarte algo importante. Tienes que tomar a partir del medio 4 vueltas para abajo. 1, 2, 3, 4. Y ahí comenzar con la costura. Como puedes ver, la orejita del medio va para adelante, ¿no? Entonces, comenzamos. Tiene que ir 4 para abajo, 2, 4, acá exactamente. Y comenzamos. ¿Cuántas vueltas ocupa? Estamos 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6 hasta acá. Muy bien. Entonces comenzamos con la costura aquí. ¿Ves? Hacemos una puntada en la cabecita y una puntada en la orejita. Después puntada nuevamente
en la cabecita, puntada en la orejita. Y así tienes que seguir haciendo puntadas, primero por aquí adelante y después por la parte de atrás. Estos hilos también los puedes utilizar para hacer la costura, ¿no? No hay ningún problema, puedes hacer aquí unas puntaditas y después esconder estos hilos. Te muestro, mira, cómo está cosida, como te dije, por delante y por detrás. Y después la acomodas así como en redondito. Yo voy a coser esta, terminar porque es muy sencillo, y te muestro cómo va quedando nuestro osito. He terminado de coser las orejitas y quiero mostrarte cómo han quedado. Mira, así queda por la parte superior, de perfil y por la parte de adelante. Y las vamos a ver también por la parte de atrás. Estos hilos que quedan aquí pendientes los vamos a esconder posteriormente. A continuación vamos a tejer los bracitos y las patitas. Tomamos el hilo y vamos a tejer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico colocamos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Y ahora voy a repetir 12 puntos bajos en la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6. Cada una de estas vueltas tiene la misma cantidad de puntos, por lo tanto te dejo tejiéndolas. Terminada de tejer esta pieza, me va quedando así, y lo que voy a hacer es cortar el hilo dejando la hebra un poco larga para posteriormente coser. Asimismo, como esta pieza, tienes que tejer una completamente similar. Acá yo ya la tengo lista y como puedes ver son dos piezas idénticas. Lo que nos corresponde hacer ahora es coser estos bracitos en el cuerpo de nuestro osito. Yo voy a coser el primero, te lo muestro y vamos a coser juntas el segundo. He cosido la primera pieza para que veas cuál es la idea y cómo las vamos a coser. Muy bien, antes de comenzar con la costura, vamos a rellenar un poquito esta pieza. Entonces tenemos aquí un poco de algodón sintético y lo colocamos. No es necesario que sea mucho. Lo colocas bien ahí, mira. Ahora sí, comenzamos con la costura. Entonces, no te olvides siempre de tener presente estos alfileres que nos señalan cuál es el centro o cuál es el punto medio. Y la forma en que lo voy a coser es así un poco en diagonal. Tomo el primer punto y para tomar el primer punto me guío en base a esto. Lo tengo que coser aquí y mira, más o menos a la altura de la orejita. Entonces, aquí es donde tengo que comenzar. Mira, hago la primera puntada. Bien, ahora voy a hacer otra puntadita. Introduzco la aguja y voy a tomar, mira, esta parte del punto y de este otro lado. De esta forma voy a ir cerrando a la vez que voy cosiendo esta pieza. Muy bien, continuando voy a hacer aquí otra puntadita. Introduzco la aguja por el cuerpito y ahora voy a coger los puntos de este bracito. Entonces mira, voy a coger esta parte del punto, como puedes ver, jalo y a la vez voy a cerrar esta pieza. Es decir, que mira, cogí primero por aquí y ahora me voy por el otro lado, introduzco la aguja y cierro. Entonces, a medida que voy a ir cosiendo, también voy a ir cerrando esta pieza. Ahora me corresponde hacer otra puntadita. Ahora voy a hacer otra puntadita y mira, como en las puntadas anteriores, voy a cerrar esta pieza cogiendo una parte del punto de este lado y haciendo otra puntada en el otro costado para cerrarla. Muy bien, te dejo cosiendo esto. Terminado de coser este bracito, quiero mostrarte cómo va quedando. Mira, a medida que hemos ido cosiendo, uniendo esta pieza al cuerpo, también la hemos ido cerrando. Y así es como nos queda. A continuación vamos a tejer las patitas y estas patitas las vamos a coser. Muy bien, entonces tomamos el hilo y vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos.
Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. A continuación nos toca tejer la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así y ahora vamos a repetir 18 puntos bajos en la vuelta número 5 y en la vuelta número 6. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma y ahora vamos a cortar el hilo dejando una hebra larga para posteriormente coser esta pieza en el cuerpo del osito. Asimismo, indicarte que como esta pieza vamos a tejer una completamente similar. Estas piezas no van a llevar relleno. Ahora voy a coserlas. Voy a coser en primer lugar una y después cosemos la siguiente juntas. He terminado de coser la primera patita y quiero que veas cómo ha quedado. Como te dije, no lleva relleno, la puedes ver que es plana. Asimismo, le he cosido tomando un poco o formando un poco un arco. De esta manera, la patita queda así. Ahora vamos a coser esta otra. Entonces, la acomodamos. Yo la acomodo así, un poco en arquito, como tú gustes. Ahí. Y la tenemos que coser, mira, al ras de donde está cosida o donde hemos cosido esta pieza. Vamos a comenzar a coser esta pieza aquí y quiero que veas a qué distancia la tenemos que coser. Precisamente va en la misma línea donde hemos cosido los bracitos. Entonces esto va a ir así. En este caso vamos a hacer puntadas por esta parte de atrás y por esta parte de adelante. Es una forma completamente distinta de coser de la forma en la que hemos tejido o cosido, estos bracitos. Muy bien, mira, entonces ahora introduzco la aguja por aquí, jalo, nuevamente voy al cuerpito, voy a coser otra vez o voy a realizar una puntada. Voy a realizar otra puntada por aquí y no te olvides que tiene que ir medio en arquito. Listo. Voy a avanzar hasta la parte superior y después te muestro cómo hago la costura por aquí adentro. He cosido, como puedes ver, la parte de atrás y ahora vamos por la parte de adelante. No te olvides que tiene que ir un poquito en arco. Aquí voy a coser o voy a hacer unas puntaditas. Mira. Te recomiendo realizar siempre la costura con mucha paciencia. Voy a realizar otra puntadita por aquí. Mira, ya estamos casi terminando este lindo proyecto. He terminado de realizar la costura y te muestro cómo ha quedado. Mira, así se ve por delante y por detrás se ve así de esta forma. De esta manera nuestro osito se puede sentar fácilmente, ¿ves? Muy fácilmente. Y ahora voy a esconder todos los hilos y vamos a continuar haciendo los acabados de la carita. Algo importante antes de continuar es que siempre dejes esta marca que hemos hecho con los alfileres para que podamos reconocer cuál es el centro y según esto podamos en primer lugar hacer una buena costura de piezas y también hacer un buen acabado de la carita. Ahora vamos a bordar los ojitos y para esto es necesario que pongamos el hilo en la aguja, el hilo de color negro, y lo primero que vamos a hacer es este ojito. Como puedes ver, yo ya avancé. Solo son puntadas con el hilo de color negro aquí con esta aguja y tienes que tener otra aguja con hilo de color blanco. En este caso el hilo que yo tengo es el que utilicé para tejer esta pieza que ves aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar bordando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, al ras de esta parte blanca voy a tejer unas puntadas en diagonal. Así. ¿Ves? Son en diagonal.
Aquí voy a tejer, voy a coser o bordar aproximadamente unas 5 o 6 puntadas. Hasta que ya lo vea que se ponga oscurito. Mira, una más o menos unas 6, 7 u 8. Y después voy a dejar el hilo aquí pendiente. Tomo el hilo de color blanco y voy a llevarlo hasta aquí. ¿Ves? Jalo. Y lo que voy a hacer aquí es una puntadita. Y esta puntadita tiene que... Vamos a hacer una más de color negro, unas 2 más. Entonces más o menos serían unas 10. Listo. Y ahora voy a hacer aquí, mira, en el medio introduzco, ¿ves? En el medio de donde están las puntadas oscuras. Y llevo este hilo ya para arriba, para donde tú gustes. Listo. Lo voy a jalar y como puedes ver, va a quedar aquí una puntadita. La voy a acomodar para que quede bien bonita. Y ahí queda esa puntadita de color blanco. Y ahora voy a continuar haciendo puntaditas de color negro, pero ahora mira que vayan para abajo. ¿Cómo hago que vayan para abajo? Ahorita te voy a mostrar. Voy a hacer primero unas puntaditas. Listo. Y ahora como las llevo para abajo, de esta manera. Voy a hacer aquí una puntadita que vaya hasta el medio. Mira. Y de esta forma las voy a jalar. Ahora nuevamente voy aquí. Si deseas aquí así. Y mira, para que tome la forma, introduzco por aquí la aguja. Mira, he traído el hilo para aquí abajo y ahora voy a hacer aquí una puntadita para mantenerlo sujeto. Tomando todas las puntadas, llevo el hilo para arriba. De esta forma mantengo esas puntaditas ahí y el ojito queda así. Como puedes ver, bien bonito, lo puedes ya acomodar ahí un poco y así es como quedan nuestros ojitos. ¿Ves qué simpáticos? Y ahora para hacer la cejita la tengo que hacer para un costado. Vamos a ver, tengo que ir una más abajo, acá lo voy a hacer para este costadito y voy a hacer 3 puntadas para que se note oscurita la ceja. 2, 3 y ahora llevo este hilo para aquí abajo, para la nariz. Y la naricita, como la vamos a hacer, solamente es aquí. Mira, una puntadita así. Espero que se esté notando muy bien. Mira, estoy haciendo una puntadita aquí. 1, 2 y una tercera. 3. Así es como nos va quedando la nariz. Y ahora voy al centro, introduzco la aguja, llevo la aguja para abajo y ahora voy a hacer como una especie así, mira, de rayita. Listo, solo es así una rayita y aquí voy a hacer una pequeña boquita. Entonces, ¿cómo hago la boquita? Así. Mira. He pasado la aguja. Listo. ¿Ves? Es una boquita pequeñita. Jalo. ¿Ves? Ahí va a quedar así como una pequeña, muy pequeña boquita. Y llevo ya esta aguja para adentro. Muy bien, yo voy a esconder ya este hilo y te lo muestro ya
con todos los hilos escondidos. Pero en general, mira, es esta carita que le hemos hecho a nuestro osito. Voy a quitar los alfileres, esconder los hilos y te lo muestro. He sacado todos los alfileres, he escondido todos los hilos y quiero mostrarte cómo va quedando este lindo osito. Como puedes ver, es súper tierno y se sienta muy fácilmente. Ahora, como toque final, le vamos a poner un poquito de color en sus mejillas. Aquí yo tengo unas pinturas pastel. El color rojo aquí lo tengo y le voy a pasar por aquí. En este caso, en mi muñequito no se nota mucho porque el color que tiene, el color naranja, es bastante intenso. Pero no hay ningún problema. El color que tú escojas está bien. Y le voy a poner solamente un poquitito como para darle un poquito de color en su carita. Y mira qué tierno que queda. Tal vez no se vea muy claramente aquí en el video, pero en vivo y en directo se ve muy lindo. Dejo estas pinturas pastel a un costado y ahora sí, podemos decir proyecto terminado. Mira qué simpático y qué lindo ha quedado este osito. Míralo, te lo muestro por delante, de perfil. Mira qué lindo. Por la parte de atrás, que es bastante planito, ¿no? Pero aquí tiene como una jorobita. Puedes ver que es como una pequeña jorobita, lo que le da un acabado muy lindo a este osito. Y bueno, ahora sí me despido invitándote a que te suscribas a mi canal. Tenemos muchos tutoriales en crochet. Asimismo, si te gustó este videíto, no dudes en regalarme un like o dejarme un comentario escrito aquí abajo. Y ahora sí me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.